a nuestra... Bueno, vuelvo a empezar. Muchas gracias a todos por conectarse, por participar en esta webinar. Les voy a pedir que los que no van a hablar pongan en mute sus micrófonos y cuando sea la hora de preguntas pueden escribir en el chat o levantar la mano y les damos la palabra. Vamos a dar por inicio entonces esta ronda de encuentros regionales. Antonio, a ver si podés... no, Antonio, ¿podés mutearte un segundo? ¿Cómo, Mariana? Si podés mutearte que estabas moviendo y se escuchaba. Yo estoy intentando conectar propiamente, los sonidos no están buenos. Perfecto. Bueno, Só no. desligado o seu microfone, por favor, que está dando interferência no som. Obrigada. Antonio, tu micrófono. Ay. Bueno, disculpas. Bueno, la idea es hacer este encuentro regional sobre haplotrasplante, o en realidad con el sistema HLA, con foco en haplotrasplante, pero a modo general. Bueno, mi función acá sería más que nada de coordinadora. Ahora les voy a dar el paso a mis compañeros del Comité de Educación del Grupo Latinoamericano de Trasplante, que son el doctor Antonio Vaz y el doctor Francisco Barriga, que van a ser más de moderadores y Francisco va a presentar a los colegas. Vamos a tener, es de 1 hora y media, la idea es tener 20 minutos de ambas charlas, que ahora las va a comentar Francisco, y bueno, les damos la bienvenida a nuestros expositores y al profesor Marcelo Fernández, experto en esta temática que para nosotros es un lujo. Así que damos por iniciados y entonces, Francisco, tú empezás con las presentaciones y ya pueden ir compartiendo pantalla. Estás muteado, Francisco. Estoy muteado. Ahí estamos. Ya. Bueno, como decía, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende en qué parte del mundo se encuentran. Bienvenidos a este webinar bimensual que tiene el Grupo Latinoamericano de Trasplante de Médula, que ha sido cada vez más exitoso, el cual se ha reunido mucha gente. Como decía Mariana, la idea es que hayan dos colegas de la región, de nuestros países, que presenten temas según el tema del webinar, muy centrados en cosas que sean de relevancia para todos y muy también centrados en la experiencia personal. Lo que queremos es conocer lo que hacemos nosotros y traemos siempre a un invitado, a un experto que después participe en la discusión. Los expertos nos aman porque no tienen que hacer ninguna presentación, ni poner diapositivas, ni nada, así que todos felices. Bueno, esta vez tenemos un webinar muy interesante con dos presentadores de primer nivel y un invitado de lujo. Primero es la doctora Nidia Moncada, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es la coordinadora del Laboratorio de Medicina Molecular e Histocompatibilidad y directora de histocompatibilidad ante la Federación Europea de Inmunogenética, y una investigadora muy reconocida a nivel nacional. Después va a hablar el doctor Alberto Cardoso Martins Lima, amigo de mucho tiempo. Alberto es el coordinador del Laboratorio de Histocompatibilidad de la Universidad Federal de Paraná en el Centro Hospitalario de Curitiba. ¿Ya? Y él es una persona muy activa, tanto apoyando el equipo de trasplante en Curitiba como en un trabajo de investigación muy fructífero con más de 20 publicaciones en papers muy buenos, sobre todo en el área de anticuerpos anti-HLA. Y finalmente nuestro panelista es un profesor de mucha trayectoria, el profesor Marcelo Fernández Viña, que es profesor del Departamento de Patología en la Universidad de Stanford y que es ahora el director del Laboratorio de Histocompatibilidad, Inmunogenéticas y Perfilamiento de Enfermedades. Y él tiene trabajo en esta área desde el año 1982.
Él es original de Argentina, yo pensé que de Rosario, pero no, de San Julián. Estudió en Argentina, tanto en Rosario como en Buenos Aires, hasta que lo perdimos a Estados Unidos, donde estuvo en Houston y finalmente en Stanford. Bueno, vamos a comenzar con la primera presentación de la doctora Moncada acerca de las técnicas de HLA para selección de donantes. Nidia, tienes el podio. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo, porque... Mientras Nidia se prepara, quiero destacar que tenemos 94 participantes. Este es el webinar más exitoso de los que hemos hecho nunca. Así que felicitaciones a los organizadores y nuevamente bienvenidos a todos. Estoy teniendo problemas para compartir la pantalla, pero creo que ya me va a dejar. Ahí ya te dejo. Aquí viene. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, pues primero que nada les agradezco mucho la invitación, la consideración y cualquier tontera que pueda decirle pueden reclamar al doctor Marcelo porque yo aprendí de él. Entonces, no, la verdad es que es un honor para mí poder estar aquí compartiendo este espacio con el doctor, de quien he aprendido lo poco mucho que llevamos en estos pocos años de trayectoria en el área, ¿no? Entonces, bueno, mi tema es acerca de las técnicas moleculares, intentando trasladar un poquito, pues lo general de las técnicas en cuanto a la utilidad, las diferencias, las ventajas, desventajas, que a veces suelen ser importantes, pues poder transmitirlas a ustedes en la parte médica. Como les decía en un inicio, yo no soy médico, no estoy en el área clínica propiamente, mi expertise o mis estudios están enfocados en, tengo un doctorado en ciencias y pues estuve un doctorado en relación a biología molecular, ingeniería genética. Y pues bueno, actualmente coordino el laboratorio de medicina molecular del hospital, del servicio de hematología del hospital universitario. Y pues básicamente para que conozcan un poquito cómo está conformado el laboratorio de molecular, pues a lo mejor por aquí ubican al doctor David Gómez Almaguer, quien es el jefe del servicio, a la química Rosario, que es la jefa del laboratorio, su servidora y los químicos que están en el laboratorio. Un poquito de publicidad, pues nuestro centro cuenta con acreditaciones nacionales como la EMA, el área de la clínica cuenta con la acreditación de FAC y pues nosotros en el área de molecular somos el único laboratorio que está acreditado por EFI, que es la entidad, la Federación Europea de Inmunogenética. Y pues bueno, hace unos días presenté un trabajo en un congreso en donde mi jefe, el doctor David, me comentó que no le echara tanta crema a mis tacos. Entonces, eso es un dicho que aquí coloquial en México, donde intentamos decir las cosas un poquito simples, ¿no? Entonces, para allá va mi plática, intentando aterrizar, o siempre soy como un poquito ahí de mediador en cuanto a esta parte del laboratorio y la parte del contacto con los médicos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar explicando un poquito de las generalidades del HLA, que como a lo mejor ya muchos de ustedes saben, está dentro de, pues es un grupo de genes del complejo principal de histocompatibilidad, en las cuales están dentro del cromosoma 6 en el brazo corto. Y pues tenemos aquí, voy a ver si puedo poner esto un poquito. Híjole, a ver. Creo que se me perdió la presentación acá. Permítanme. Aquí está. Listo. Ahí ven la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces, estos genes están, los de interés en el trasplante, están los de clase 1, clase 2, los más identificados,
donde en clase 1 pues tenemos las moléculas del HLA A, B y C, que están constituidas por subunidades de alfa, que están presentes en las células nucleadas, se expresan en células nucleadas, y están constituidas por una subunidad también beta, traducida en otra región del cromosoma, y por otra parte el HLA clase 2, donde está los DRs de Qs y de Ps, que esos son unos heterodímeros, les decimos, por eso es que ustedes ven los reportes de Q alfa, de Q beta, son dos subunidades. Entonces, pues, ¿qué función tiene esto? Yo creo que ya también muchos lo ubican. La función del HLA, pues, es reconocer lo propio de lo ajeno, ¿no? ¿Cómo es que se hace esto? Es que entran, bueno, tienen dos mecanismos de acción, las de clase 1, que tenemos algunos péptidos virus, por ejemplo, algunas moléculas de estos virus que puedan entrar y puedan ser degradados después por moléculas más pequeñas, las cuales después aquí voy a activar mi puntero. Listo. Por moléculas más, en péptidos más pequeños, que al final son cargados aquí en el retículo endoplásmico para ser transportados en el citoplasma y ser expuestos aquí bueno, donde se constituye, digamos, el HLA propiamente, cargado con estos péptidos antigénicos externos, y son presentados a las células T, ¿no?, citotóxicas, o por otra parte, por esta otra vía, donde entran las moléculas, son endocitadas, y de igual forma se constituye aquí la molécula HLA con el péptido antigénico, que es presentado igual a las células T auxiliadoras. Y pues bueno, esto ya ustedes conocen que se pueden identificar pues tanto péptidos tumorales como péptidos que vienen de virus, de bacterias, etcétera. Y bueno, la parte de la nomenclatura es un poquito compleja, en donde intentaré hacerlo lo más digerible posible. El HLA pues está constituido por 4 campos, perdón, en donde básicamente al llenar todos los campos estamos diciendo que estamos viendo toda la secuencia de este gen, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del HLA-A. Es como si tuviéramos tanto las secuencias de regiones codificantes como no codificantes, y así podríamos tener la información de estos campos, ¿no? Pero para nivel de trasplante, lo que a nosotros nos interesa es solamente esta parte de aquí, ¿no? Donde está el sitio de unión a los péptidos antigénicos. A esto de aquí, cuando conocemos exactamente a qué proteína se está traduciendo, se le conoce como HLA de alta. Entonces, este HLA de alta puede ser constituido con técnicas, por ejemplo, como las que ustedes conocen de NGS o de Sanger, para poder tener esta expresión. Eso es básicamente como lo rescatable en esta parte de la secuencia. Hay algunos términos por ahí donde ustedes ven ambigüedades, que a qué se refiere esto. Es básicamente cuando dos secuencias son tan parecidas entre ellas, que a veces los softwares pues no pueden definir si es una o la otra, ¿no? Esto depende también de las limitantes de la técnica que se esté usando y cómo se ven estos números, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver un 0281 con un 02124, pero realmente cómo se ve esa información, ¿no? Entonces así se vería, ¿no? No se asusten tanto, es nada más como el ejemplo, voy a aterrizarlo, en donde, por ejemplo, estamos hablando de la ambigüedad, ¿no? La ambigüedad sería donde aquí esta secuencia es tan parecida porque solamente difiere, si se fijan, en una G por una T de estos dos alelos. Entonces el software dice tanto puede ser a lo mejor una como puede ser la otra por la sensibilidad de la técnica. Entonces, esto es importante para que ustedes pues puedan también integrarlo en la parte de la evaluación de la tipificación cuando se están comparando sobre todo dos metodologías o cuando el paciente necesita un screening y una parte confirmatoria dependiendo si están dentro de un programa de trasplantes. Entonces, básicamente, como lo veríamos cuando se habla de una resolución de serología, que sería esta, no sería baja, de serología, y cómo podemos identificar la parte que viene de molecular, es porque viene este asterisco que ya constituye una tipificación con bases moleculares. Y pues bueno, la tipificación de baja
¿qué quiere decir? Cuando solamente podemos acceder, digamos, de manera confirmatoria a este primer campo, que pueden ser diversos, y HLA de mediana, por ejemplo, es cuando ustedes tienen diversas ambigüedades que solamente les da pues para poder definir el primer campo de manera un poco más segura. Y la HLA de alta, pues es cuando ustedes ya ven los dos primeros campos del HLA que están separados por estos dos puntos, que se refiere a la parte del sitio de unión al péptido. Y de igual forma, la parte alélica o la referencia alélica, que también se puede considerar de alta a nivel de trasplante, porque como les comento, nada más nos interesa a nivel de la proteína lo que se está expresando, y eso lo cubrimos con los dos primeros campos. Hay algunos grupos dentro del HLA que a veces no son como muy aterrizados para la parte clínica. Entonces, a eso se refieren a los grupos G y a los grupos P. Los grupos G son secuencias de los HLAs que, digamos, son idénticas en cuanto a la proteína en los tres primeros campos del HLA, ¿no? Aquí tenemos un campo, dos campos, o sea, separados por los dos puntos, ¿no? Y por otra parte, en los grupos P, que también son secuencias de proteínas, o sea, al final se expresa la misma proteína y está cubierta por dos campos, ¿no? O sea, representa la tipificación teniendo estos dos campos iguales, por así decirlo. ¿Por qué pasa esto? Porque pues nuestro código genético se dice que es degenerado, entonces puede haber secuencias que a pesar de que son diferentes a nivel de nucleótidos, pues al final traducen a una misma proteína, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, si bien puede haber, por ejemplo, en HLA 8,000 alelos, de proteínas son 4,000 solamente. Entonces, eso es importante saberlo en el área de trasplantes porque muchas veces los laboratorios reportan con el nivel de los dos primeros campos como el alelo solamente y no les ponen el grupo P y les ponen a lo mejor como ambigüedades. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo un caso donde teníamos un paciente que fue tipificado por Sanger. Sanger es una técnica un poquito más, con mayor ambigüedades, y el donador, que es el papá, que en teoría debería ser haplo, en donde pues tenemos aquí estas referencias donde aparentemente no hay match. Tenemos en DR beta 1 0402 con 04287 y 0803 con 1101. Entonces, aparentemente no es match y dicen, pues, ¿cómo? Si es el papá, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? Cuando tú checas si estos dos pertenecen, por ejemplo, al mismo grupo P, te vas a las páginas de referencias, que es el IMGT, y aquí tú puedes ver que dentro del grupo P del 0402 también está el 04287, ¿no? Que se engloba dentro de este grupo P. Entonces, quiere decir que la proteína es la misma. Y así podemos pues resolver lo que tal vez el médico pudiera haber dicho, esto no hace match, pues al final sí hace match. Otra de las cosas que a veces es muy comentada en la parte clínica, a veces me hablan y me dicen, doctora, no salió el alelo de acá, ¿por qué sale aquí un guión en el reporte? Bueno, esto es siguiendo nosotros las normas o los estándares que dicta también EFI. Cuando tú no puedes confirmar el haplotipo, los genotipos, pues, o los dos haplotipos, tú tienes que poner cuando el alelo es homocigoto, es decir, que por ejemplo en este caso fuera un 0206 con 0206, y no tienes tú la referencia de los papás, de los hermanos para poder completar todo el genotipo, pues tienes que ponerle un guión. Entonces, eso es importante también para que pues no piensen que no salió la técnica. Ahora vámonos un poquito a la técnica y sin afán de saturar en este aspecto, simplemente para que puedan ubicar en qué consiste, las ventajas y las desventajas. Cuando hablamos de HLA de mediana, ustedes lo pueden ver en los reportes como así, como PCR-SSO, en la mayoría de las metodologías lo manejan así, que son secuencias de oligonucleótidos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi DNA y luego se hace una amplificación primero de ciertas regiones de los genes para después ponerlas a hibridar con unas perlitas que traen aquí ancladas unas secuencias específicas para reconocer de qué tipo de HLA se habla,
y después son estas detectadas con otras moléculas que fluorescen y son identificadas dentro de este equipo que es como un citómetro, pero en vez de leer células, pues lee perlas, ¿no? Entonces son estas perlas, una vez que fluorecen, el equipo detecta a través de dos láseres, un láser que es rojo y un láser que es verde. El láser que es rojo identifica de qué perla se está hablando, es decir, de qué HLA se está hablando, y el láser que es verde, pues identifica el nivel de fluorescencia que hay, ¿no? De esa técnica. ¿Y ustedes cómo verían el reporte? Pues lo verían así, ¿no? Este es más o menos el reporte que sale directo del sistema. Y aquí lo que me gusta que pongan un poquito más de atención es que, pues si ven, las ambigüedades se representan con estas diagonales, ¿no? Entonces está lleno de ambigüedades, pero podemos observar que en todas se conserva el primer campo del HLA, ¿no? Que es el 11. Entonces quiere decir que puede haber diferentes antígenos por ahí, pero estamos asegurando al menos el primer campo. Eso es importante que también sepan que no siempre la tipificación que corresponde es la que aparece aquí al inicio, porque los reportes acomodan estos alelos pues de manera ascendente. Si se fijan, tenemos 1101, 1105, 1107 y no significa que realmente el 1101 sea, ¿no? La mayoría de las veces coincide, pero no siempre. Por otra parte, el HLA, cuando tipificamos por Sanger, ustedes lo pueden ver en los reportes cuando lo ponen así, SBT Sanger, que es tipificación basada en secuenciación, donde nosotros tenemos pues nuestro DNA y luego incorporamos moléculas que fluorecen para después verlas a través de un analizador de fragmentos o un secuenciador, y vamos identificando qué molécula está siendo fluorescente, ¿no? Y así vamos armando pues la tipificación del HLA. ¿Cómo es que nosotros lo vemos en el reporte? Podemos verlo algo así, donde podemos ver aquí en verde la tipificación, pero te dice, este puede ser ambiguo con este o con este o con este, ¿no? Te aparecen todas las posibles ambigüedades, ¿no? Esta es una técnica donde necesitamos muchos tubitos para poder realizarla. Tarda más o menos entre 22 y 24 horas y la limitante es que nada más podemos meter entre 4 y 5 pacientes por corrida, considerando una tipificación de al menos A, B, C, D, R, que son los que se necesitan para el trasplante. Por otra parte, la secuenciación de NGS, que también se conoce como SBT Sanger, que es secuenciación basada en tipificación, pero perdóname, SBT-NGS, que es secuenciación basada en tipificación basada en secuenciación por técnicas de nueva generación, en donde muy generalmente tenemos nosotros nuestro fragmento de ADN, después procedemos a hacer una amplificación de nuestras regiones de interés de todos los genes, por ejemplo, del A, B, C, D, R, y se ligan ciertas secuencias que luego son identificadas en un chip, que es un chip, digamos, de secuenciación, donde ahí ya dentro del equipo se hace propiamente la secuenciación y se van incorporando estas bases fluorescentes para después hacer como un match con un genoma de referencia para saber qué alelo corresponde, ¿no? Y bueno, ¿cómo veríamos nosotros en los reportes? Lo veríamos así. Si se fijan, en NGS tenemos mucho menos ambigüedades porque pues está cubierto la mayoría de todo el gen, o sea, todos los exones, ¿no? del gen. Entonces, esta técnica les va a dar mucho menos ambigüedad y pues con mayor seguridad la tipificación. Y podemos meter hasta 96 pacientes por corrida. Aprox, ¿no? Por ejemplo, aquí les tengo un caso de un paciente su donante que era hermana, en donde pues venía aparentemente por un haplo y aquí podemos ver que se tiene una tipificación para DR beta 1 con ambigüedades, porque esta fue con el método de Sanger, donde tenemos 0403, 0411, 0417, 0801, 0804. Y por otra parte, la hermana, si se fijan, igual, 0403, 0404, 0407, bla, 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 ¿no? Entonces, ahí hasta el momento ustedes hubieran dicho, pues comparten el 0403, ¿no? Podríamos proceder como un haplo, pero nos llamó la atención que las otras ambigüedades no eran igual, ¿no? Esto debería ser como igual. Entonces procedimos a ver de que, bueno, a ver, ¿a qué grupo P pertenecen, no? Al final esta expresa la misma proteína que nos interesa, entonces empezamos a clasificar. Como por protocolo de trasplante se hace tanto el HLA de baja como el de alta o dos HLAs de alta,
Cuando lo hicimos con NGS, pudimos resolver esta ambigüedad. Entonces pudimos ver que era 0411, 0802, 0407, 1406. Y pudimos confirmarlo con el HLA del papá, donde también el papá tenía el 0411, que corresponde acá, y para la hermana, digamos que el papá pues le había cedido el 1406. Entonces, de esta forma, pues pudimos ver que realmente no era un haploidéntico porque no compartían realmente ni un haplotipo entre los hermanos, ¿no? Y por otra parte, ya por último, lo que les quiero compartir un poquito son las herramientas de selección de donadora para nivel molecular. No me quise meter nada de la parte clínica, pero como ya les dije, no soy de la parte clínica y ustedes yo sé que ya esa parte pues la tienen como muy guiada, ¿no? Ya hay guías para selección de donador en ese aspecto. Pero lo que yo quise aportarles un poquito son de las herramientas, de las nuevas herramientas que hay, por ejemplo, para la cadena de líder, que es una secuencia dentro de una región que no codifica propiamente la proteína, pero que son regiones que regulan la expresión génica, ¿no? Estos hay muchos reportes en los cuales unos dicen que sí, tiene cierta correlación con el desarrollo de H, lo cual también da una recaída y asociado con la mortalidad. Y ustedes pueden acceder, estas herramientas son parte de las herramientas ya también de búsqueda en las plataformas como de NMDP para búsqueda de donadores idénticos, ya están integradas dentro de estas herramientas y básicamente el cómo o el porqué de esta herramienta o lo que se cree es que al participar dentro de la expresión génica, a pesar de que no forma parte propiamente de la proteína del HLA, pues sí se cree que tiene influencia sobre la expresión del HLA-E, que después se une a otros receptores y pueden activar luego las células NK, y pues tanto y pues que estas son las principales también efectoras de desarrollar la enfermedad de injerto contra huésped. Entonces, ustedes aquí en la herramienta pueden meter los HLAs de locus B, tanto para el paciente como el donador, y dependiendo del genotipo que haya en esa posición, que al final traduce a un aminoácido diferente en esa secuencia de la cadena líder, que no traduce propiamente a la proteína, ustedes pueden tener este genotipo, ¿no? De que a ver, ¿qué hay en el alelo que comparten del paciente, qué hay en el alelo que comparten del donador, y eso es lo que se ha relacionado, dependiendo de lo que traducen, si es a metionina o a treonina, que es un aminoácido, pues esta asociación con el desarrollo de H. Por otra parte, también la disparidad de EPLETs o de epítopes, que son algoritmos que también se han desarrollado para ver las diferencias moleculares en cuanto a la funcionalidad de esos epítopes, que son pues regiones que pueden ser reconocidas por anticuerpos o por células T, por ejemplo, y que pueden despertar la respuesta inmune, ¿no? Aquí están estas grafiquitas que a ustedes les gustan mucho, para ver sobre todo la sobrevida, la progresión libre de ¿qué? Progresión libres de eventos o las recaídas. Y, por ejemplo, en este caso, está este algoritmo que es el HLA del Matchmaker, donde podemos tener esta comparativa de estas diferencias estructurales, en donde como ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos el receptor y el donador, ¿no? Entonces, aquí muy gráficamente tenemos, en el receptor tenemos desde el círculo hasta la estrella, ¿no? Y en el donador, pues también comparte desde el círculo hasta la estrella, ¿no? Entonces, quiere decir que no tendríamos por aquí un reconocimiento a nivel de huésped contra el injerto, pero como el receptor tiene, por ejemplo, aquí una luna y un triangulito, pues sí podría ser que tuviéramos enfermedad de este injerto contra el huésped, ¿no? Es básicamente lo que se hace con esos algoritmos y pues están asociados también pues a la supervivencia del injerto, a la reducción de la sensibilidad humoral y pues por ende al éxito del trasplante. También estos integran pues ciertas secuencias que se reconocen en las células T que pueden despertar también la respuesta inmune. Por otra parte está esto que también se mencionaba al principio, desde los aquí es DP, por el DP beta 1 y el receptor de células T,
donde pues ciertos HLAs pueden tener secuencias o epítopes que pueden ser reconocidos por el receptor de células T, y hay toda una categorización de estos grupos a nivel de inmunogenicidad, ¿no? Entonces nosotros con esta herramienta que pueden acceder aquí, metemos la tipificación tanto del paciente como del donador, y nos da por este algoritmo si esas diferencias o esos epítopes de cada HLA pueden ser reactivos o no, y si son permisivos o no son permisivos, es decir, si pueden tener riesgos asociados ahí al trasplante o no. Y por último, ya para terminar, la plataforma de Pirch, que ya ahorita, digamos, esto a mí se me hace ya más avanzado. Uy, quiero poner aquí un video, pero no me deja. A ver, puntero. Listo. Donde ya también integran toda una parte de algoritmos de inteligencia artificial, tanto para ver estas diferencias estructurales a nivel de epítopes, tanto para las células B, o sea, para reconocimiento de anticuerpos, como para las células T. Y pues ya lo que se habla aquí son de estratificaciones de riesgo, ¿no? ¿Qué tanto esas diferencias pueden decir que hay un riesgo? Voy a poner acá. Y es que no me deja dar el video y apuntar a la vez. Ay, Dios. Sí, ¿qué tanto estas diferencias pueden estarnos hablando de un riesgo? Y esto es para células B, pero también dentro de la misma plataforma están también para las células T, ¿no? El reconocimiento celular, donde qué tanto pues también estos péptidos que se van a estar presentando en las moléculas HLAs y que van a ser expuestas para el receptor de células T, qué estratificación de riesgo tendrían, ¿no? Y esto es lo que se está ahorita abordando, no nada más decir, pues igual con los DCAs no cruza, sino qué tanto podría ser el riesgo asociado. Y ya me pasé un poquito, entonces ya solamente me queda, bueno, espero que haya sido un poquito de utilidad y que pues nos pueden ahí, les dejo mis redes, mi correo, y pues les agradezco el tiempo y la atención. Gracias, Nidia. Fue espectacular. Yo por lo menos personalmente aprendí un montón de cosas, y yo creo que vamos a tener una discusión muy importante de este tema, de cómo incorporar esto en nuestros países donde el acceso a toda esta tecnología nueva es tan desigual, por decirlo de alguna manera, y cómo aplicar eso y cómo superar los desafíos que tenemos para poder darle a los pacientes la mejor opción. Bueno, a continuación, otro gran expositor, Alberto Cardoso Martins Lima, que nos va a hablar de los anticuerpos anti-HLA para el trasplante haploidéntico. Alberto va a dar su charla en inglés, que probablemente la vamos a entender mejor que en portugués. Alberto. Ok, muito obrigado pelo convite. Now I will switch to English. Thanks so much for the invitation. It's a real pleasure to be here with you to show our experience with donor-specific antibodies, specifically in the haploidentical setting with post-transplant cyclophosphamide. As in the introduction, I work here in Curitiba, my city, but also provide donor selection consultation in Immunogenetics Institute in São Paulo. So first, we need to, when we discuss DSA in bone marrow transplantation setting, we have to consider how we test HLA antibodies in this particular transplantation context. So we know that solid phase assays in the Luminex platform can be presented in two general forms as a screening that we try to find HLA antibodies is absent or present. But what is clinical relevant is if an HLA antibody is present, what HLA antibody is, or say
we need to identify the DSA and consider the risk of this DSA. So we can use another, like a modification of the single entity beads platform, the C1Q binding. This test is used in the US, but in Latin America and here in Brazil, I think no HLA laboratory use because it's too expensive. And we can use as a complement of the solid phase assay, the lymphocyte cross-match. The lymphocyte cross-match we use like patient serum and mix with the donor T and B cells. We can do this assessment for flow cytometry cross-match that has higher sensitivity, or the CDC cross-match that we use like complement activation to assess the effect of HLA antibodies. But sometimes we cannot have like the donor cells, so we have to do this virtual cross-match, and to enhance our ability to assess the HLA antibodies in this in silico analysis, the virtual analysis, we use like this epitope and cross-reactive group pattern analysis, because sometimes like the solid phase assay can be too challenging. Marcelo can comment further, because sometimes in the HLA lab, sometimes you need to use like these additional tests to have this idea, okay, is there a DSA? Yes, is the DSA real, and what's the clinical impact? Now we have like this new proposal that Marcelo is the lead investigator. When you classify HLA alleles in HLA serotypes, like HLA proteins, this proposal will be official, I think, in the next months. Marcelo can comment in the discussion, but this new proposal can raise some very challenging situations. Like, for example, this is a real situation that, for example, we have like a very strong antibody B4801 against a B4802 mismatch. On the other hand, we have like this B1503 antibody, very strong one, against a B4802 mismatch. We think that the first one is a DSA positive and the second one is DSA negative. However, in this proposal, it's the opposite. This 4801 against a 4802 mismatch is the DSA negative, because they have like a distinct serotype. And the other one, this B1503, is the same serotype, so it's a DSC positive. And what is very, very difficult in the HLA lab when we perform like this DSA risk assessment, because some common alleles, like for these ones that are marked in red, like are not represented in no commercial single-entity bead kits, no, either from Lambda or Immucor. And they have like some unique serotypes, and they are like sort of invisible, because you cannot like have this assessment, practical assessment, that is present or not in the test. So at Engenhafip, the bioinformatics team set up this tool. It's a free available tool that you can enter the HLA alleles of the donor, the mismatched ones, and show what's the kit you have to test to have the specific serotype of the mismatch. And you can also see if you have like these invisible serotypes. We developed this tool because the virtual cross-match with this proposal helps in some cases, but sometimes in other cases it's too challenging. So single entity beads is the gold standard used everywhere. It's established as the most sensitive method that you can use to identify DSA. And we have to discuss this expectation versus reality, because when you consider, for example, like the standard cutoff, the most common one, 1000 MFI, we believe that, okay, we have like the separation of the negative reactivity from the positive reactivity, and we can analyze this in a very detailed way. However, what we saw in the daily basis, that we have this overlapping reactivity patterns of the negative reactivity above the cutoff and the true positivity below the cutoff. And this situation is common.
and may have some practical impact in the clinical decision of the BMT team. For example, if you have an possible DSA, but it's a false positive reactivity above the cutoff, and the HLA lab reports a DSA that actually does not exist, you can desensitize in an irrelevant DSA or mainly exclude a suitable donor. For example, the youngest one. This false positive reactivity is a common artifact of the single antigen beats. It's common in both kits, both on Lambda and Immunocore, and the HLA lab has to consider this limitation when performing the DSA assessment. On the other hand, we know that when you have DSA, the very strong one, the risk of primary graft failure is too high, not only haplo, but also in unrelated donors and cord blood units. But if you have, like, for example, a DSA below the cutoff, for example, if you transplant with a reduced intensity conditioning, you may have a risk of DSA rebound. And if you do not report this, even low-level DSA, the transplant team may not be aware of this low-level one and not monitor for rebound, for example. So in our institution here in Curitiba, we have a very strong experience in DSA assessment, specifically in pediatric patients from Dr. Carmen Bonfim team. And we have published this series of papers that I will detail right now. Here we have, like, for 59 patients, 11 patients was DSA positive. The median was not a very high DSA MFI, around 2,300 MFI. 4 patients have, like, the primary rejection or primary poor graft function in the first month. We have, like, limited access to the sensitization because here in Brazil, it's too expensive to desensitize. And the patients who achieved the neutrophil recovery had a very delayed platelet recovery or never achieved platelet recovery. And all these deleterious effects of DSA translated in a very poor survival outcomes. And we performed all the statistical analysis. We saw that DSA was associated with poor hematological recovery, as you can see here, and very delayed platelet recovery, very high rejection, and especially the untreated DSA, as you can see here in the fine gray regression. And this translated in a very poor event-free survival and higher mortality in the DSA positive group. We also assessed patients with non-malignant disease who underwent a salvage haplotransplant after a first graft rejection. We had, like, 6 patients that had DSA. The only 2 early deaths in this cohort of 22 patients was in the DSA positive group. And the only patient who engrafted has a very low level DQ DSA and was desensitized with plasmapheresis and rituximab. And the other 3 patients had this failed engraftment. When we performed the statistical analysis, we had significant difference between the patients with DSA and without DSA. And likewise, we had, like, poor event-free survival and a trend for poor mortality. So we performed, we have not published yet a systematic review only considering DSA and the haploidentical setting with PITSI, considering not only malignant studies, but also non-malignant studies. As you can see here, the incidence of rejection was higher in the DSA positive group, as you can see here, around 37%, compared to only 7% in the DSA negative group. And this translated in an odds ratio of 4.4, and highly significant. When we separated the malignant cohort from the non-malignant cohort, we saw that the non-malignant patients had also a higher risk of rejection, but not only about 20% against 5%, and the odds ratio of 2.5. However, in the non-malignant disease patients, as we expect, the rejection rate is higher, and you can see here the effect size is almost the double of the malignant cohort.
And recently was published this meta-analysis associating the presence of DSA with higher mortality in the haploidentical settings with PITSI. So because of this highly deleterial and detrimental effect of DSA, not only in hematological recovery, but in primary graft rejection, but also in survival, the DSA is currently included in the current BMT selection donor guideline as a major selection parameter. Actually, here for PITSI is the first one, followed by age, sex matching. And what's interesting to stress that HLA matching is not currently included in this to select to prioritize donors for haploidentical transplants with PITSI. So because of this highly detrimental effect, is highly recommended to desensitize. There are two major approaches, the Johns Hopkins approach and the MD Anderson approach. The Johns Hopkins approach uses like a combination of Luminex assays, the phenotype beads and the single antigen beads, flow cross-match and the CDC cross-match to assess the DSA strength. And depending on the combination of these Luminex assays and the cell-based assays, the amount of the treatments with plasmapheresis and IVIG differs, as you can see here in red. But when you have like the CDC positive cross-match, this donor is excluded because in their experience, the CDC level is very, very difficult to desensitize, and the amount of DSA is very unlikely to decrease. And in this experience, all patients in a flow cytometry, positive flow cytometry, that after treatment became flow cytometry negative in the flow cross-match, all patients achieving engraftment. And a very, very effective desensitization protocol is the one from MD Anderson that use multimodality therapy with plasma exchange, rituximab, IVIG, and especially the buff coat, irradiated donor buff coat. And as you can see here, is very, very effective in providing neutrophil engraftment. However, they monitor with C1q binding assay. However, the very strong DSA above 20,000 MFI, and if you have like a C1q persistent positive reactivity in the C1q binding assay, they had like a very, very poor survival, as you can see here in the orange curve in the Kaplan-Meier graph. So just came out, I think 2 days ago, this new ASTCT consensus on DSA. Marcelo is one of the authors, and a very interesting paper, and they had this guideline to desensitize or not, mainly considering the level of DSA, the C1q test, and the flow cytometry cross-match. And depending on the strength of the DSA, there are like this general opinion to desensitize or not, to proceed with desensitization. And like you can see here in red, in very strong DSAs, they indicate to try to consider other options or trying to consider like VSTIG initial treatment, for example, IDS or Velifidase or other treatments for desensitization. In our experience, for example, we have some patients, very, very highly sensitized ones. For example, this case, it happened, I think, 2 years ago. The patient had very strong HLA reactivity in the SAB testing. Basically, all beads in the test against all HLA, very strong ones, and the DSA, well, the most strong ones are at around 25,000 MFI, and a very strong flow cytometry reactivity with a titer 1 out of 1,024. Despite this very strong reactivity, very aggressive reactivity with buff coat, plasmapheresis post-transplant, and homozygous infusion of B7 platelets, the patient had this primary graft rejection. And what's interesting, this
it's a very complex pattern in the epitope analysis, but the B7 private pattern never decreased below 10,000 MFI, and this patient had, unfortunately, a primary graft rejection. And so here in Curitiba and also at IGEM, where I provide donor selection consultation, we had these donor to provide donor selection haploidentical transplants, use like this risk assessment strategy, considering also not only Luminex SAB, but also the flow cytometry. In our experience, when we had like this SAB and flow cytometry cross-match with low-level reactivity, with low titers, because we titrate the flow cytometry reactivities, the sensitization is feasible. However, if you have like a very strong flow cytometry reactivity with high titers, or a CDC cross-match positive, especially the H-score positivity, the sensitization is unfeasible. Almost all patients fail to decrease the DSA burden. So we consider it's like our approach is more related to the Johns Hopkins approach, as you can see in this reference. And we use the flow cytometry as a tiebreaker. So as a take-home message, we have like a very, very high several experience with DSA. The BMT teams, he's not only the pediatric ones, but also the adult BMT team have transplanted, I think, more than 17 DSA positive patients. We need to publish a new series of DSA positive transplants in the next month. So in our experience, low-level DSAs, the likelihood of graft failure is lower. However, we have seen consistently like delayed platelet recovery. It's very difficult, especially for patients that are refractory to platelets. High-level DSAs, very high likelihood of primary graft rejection. And when you consider a CDC positive cross-match or a titer in single-antigen beads, very high titer DSA, the densitization is very unfeasible. But despite all this experience with DSA, we have some disconnects, because we have seen sustained engraftment in very strong DSAs, C1q positive DSA, and however, was against DQ, and we know DQ is a low expression loci. And conversely, we have seen primary graft rejection with very low level DSA against high expression loci, mainly A, B, and the RB1. And this hypothesis of this high expression loci against low expression loci was raised by Marcelo, I think, 11 years ago. So we do know a lot of things about DSA, but there are some things that we still have to learn to keep improving the donor selection in haploidentical transplants. To end my presentation, I have to acknowledge my mentor, my good friend, Dr. Bonfim. All the experience, my experience with DSA was discussing cases, several cases with her throughout 10, 15 years, working together. Our HLA lab here in Curitiba, all the physicians in our institution here in Curitiba, the group from donor selection from IGEM, that we were doing a very nice work together with several BMT teams, especially the group from Adelana Seber, from GRAAC and Samaritano team. It's a very, very nice way to join HLA and the clinicians to find the best alternative donor, specifically in the haplo with PIT-SI. Thank you so much, e fico aberto para perguntas na discussão. Obrigado. Gracias, Alberto. Obrigado. Como siempre, un gusto oír tu presentación. Antes de empezar con las preguntas que están ya apareciendo en el chat, yo quisiera introducir un tema de discusión general, y me interesa mucho la opinión de Marcelo. Y es que, claro, nosotros vivimos en nuestros países situaciones muy diferentes en acceso a la tecnología, en todo lo que mostró Nidia de una manera tan brillante, de las cosas de baja resolución, intermedia, Sanger, y yo creo que muy poca gente tiene secuenciación de nueva generación. Y por lo tanto nos enfrentamos a tener que tomar decisiones basado en lo que tenemos a nuestra disposición. Pero Marcelo, en tu opinión, de Nidia también y de Alberto,
¿cuál es lo que ustedes considerarían el estándar mínimo para poder hacer trasplantes, digamos, de HLA, para poder hacer trasplantes de una manera, entre comillas, segura, cuando nos fijamos en trasplantes haploidénticos y en trasplantes de donante no relacionado? ¿Cuál es el...? Claro, con donante no relacionado, nosotros, como bien definió Nidia, nos enfocamos en el número de compatibilidades. Si no hablamos de ciclofosfamida, para definir los mismatches en base a grupos P, y realmente uno tiene que tener la resolución suficiente para eso, porque vemos que una incompatibilidad, dos incompatibilidades incrementan el riesgo de mortalidad de un modo tremendo. Entonces, básicamente es caro, pero es lo que uno debería definir una cierta identidad a nivel, o una cierta compatibilidad a nivel de grupo P. Digamos, el grupo P es la proteína. El sistema inmune reconoce proteínas, no reconoce DNA, y toda la progresión de tipaje que hemos hecho de obtener exones, intrones y 4 campos, realmente la proteína es importante, y sobre todo los dominios distales, los que están lejos de la membrana, los que interaccionan con los receptores de células T. Porque en estos trasplantes la inmunidad celular es lo más importante, ¿no es cierto? Las incompatibilidades a nivel celular. Ahora bien, eso como riesgo a injerto contra hueso. En haplo, realmente tenemos que ver que realmente sea haplo, que tengamos suficiente información para decir, bueno, comparten la mitad paciente y donante si son relacionados. Eso sería el estándar. Entonces, a veces uno en ese caso no necesita tener toda la alta resolución, pero sí un estudio de familia con todos los lochis desde A a P, mostrar que son haplos. Eso sería una cosa más simplista para cuando tú no quieres gastar dinero haciendo alta resolución. Pero básicamente tener la información para... Realmente, ustedes tienen que pensar que es un tratamiento muy caro y es un tratamiento con mucho riesgo. Entonces, sí, a veces la economía pero el riesgo de tener un mal caso es peor para todos, inclusive para el sistema de salud y para lo que fuera. O sea, eso es un poco como yo lo veo filosóficamente de obtener ese tipo de resolución para no relacionado y relacionado. Con respecto, como tú verás de la presentación de Alberto, nos hemos ido a los 4 dígitos y demás, y ahora estamos volviendo para definir a nivel serológico lo que son grupos antigénicos, porque en realidad no podemos poner 37,000 preparaciones antigénicas en los ensayos de single antigens. Entonces estamos evolucionando a ese nivel. Pero eso serían las cosas. Y la última cosa para que yo comentaría es, siempre es muy importante tener... yeah, you can do that. Sorry, it's a room service or clean the room. Entonces, la primera barrera es no tener un rechazo humoral, ¿verdad? Y una vez, para hablar del suceso y demás, si tú no tienes injerto, no tienes nada. Entonces, prevenir eso. Justamente esos serían los mensajes de las 2 presentaciones. No sé, Francisco, si esto más o menos ayuda a responder. Sí, no, de todas maneras, o sea, es muy bueno, es muy importante lo que tú dijiste, que uno dice, bueno, es que es muy caro hacer muy alta resolución, pero lo que no voy a gastar en alta resolución, después lo voy a gastar en tratar a un paciente que va a estar muy enfermo. Pero es un desafío por lo que significa tener la disponibilidad de la tecnología y si no, tener que comprarla fuera. Que hay muchos países, el mío por ejemplo, que estamos haciendo toda la alta resolución afuera porque el volumen que tenemos no es lo suficientemente grande para poder justificar tener un laboratorio de alta resolución acá. May I complement this topic, Dr.
Francisco. Claro, claro. For example, I think regarding the DSA assessment with the serotype proposal, it's very important to have like right resolution, because depending of the HLA allele, even is the same HLA group in the low resolution, depending the high resolution, the serotype changes. And the DSA assessment may change because of these different serotypes. In this assessment, we have to like the standard typing, mainly with the 11 loci, for you have like a DSA assessment with high accuracy. The problem is we have like this cost, and not all countries have like access to like NGS typing. Una de las cosas que también me gustaría complementar es que a veces uno dice de que caras vemos y HLAs no sabemos, porque en la práctica clínica nos llegamos a topar donde pues el papá dice que es el papá, pero cuando analizamos los HLAs, pues no es el papá. Entonces, muchas veces entre los hermanos se espera o pueden compartir viéndolo desde baja resolución, que el primer campo pareciera ser el mismo y a lo mejor estaban pensando que era una donación idéntica, pero cuando les mandamos a hacer el alta, ahí ya sale todo resuelto y pues resulta que no son hermanos. Y como dice el doctor Marcelo, podríamos, yo siempre les digo, por ejemplo, si van a trasplantar contra un papá, mándenle a hacer de una vez el alta, porque sí o sí va a ser aplo, ¿no? O sea, suponiendo que todos se portaron bien en la familia. Pero si fueran entre hermanos, generalmente les mandan a hacer primero un screening a todos en baja, justamente para poder tener, como dice el doctor Marcelo, los haplotipos armados o todo el genotipo, y de ahí saber si podría proceder así el trasplante. Nosotros, por la acreditación de FACT te pide que tipifiques, ya sea, o sea, que tipifiques 2 veces tanto al paciente como al donador, ¿no? Como hacer un confirmatorio, donde debes de tener, ya sea por baja, un HLA, y por alta el otro, ¿no? O 2 altas, pero nunca 2 bajas, o 2 de mediana, ¿no? Siempre debe de existir ahí el alta, y estas resoluciones o estas tipificaciones deben de coincidir al menos, por ejemplo, si estamos hablando de un baja versus un alta, el primer campo debe de coincidir, ¿no? Entonces, pues sí, eso es dentro de la práctica clínica. Entiendo pues las limitantes que pueda haber dentro de los otros laboratorios, pero al menos como sugerencia sería, si tienen acceso a una tipificación de mediana, poder pedir los reportes en mediana resolución si no tienen acceso a la alta resolución, para que puedan armar un poco ahí los haplotipos y pues ver de esta forma si pueden proceder al trasplante. Gracias, Nidia. Mariana, si quieres, tú sigue con el chat y moderando. Bueno, sí, en realidad hay una pregunta que creo que ya está respondida, que es la primera, que es el cutoff en el flow crossmatch para la desensibilización. No sé si... We have seen that especially for sickle cell disease patients, this sort of patients are highly sensitized for HLA, and we have several cases. I don't know if Adriana Sebre is here, but we have several cases that they try all the sensitization protocols that you can imagine: bortezomib, daratumumab, several plasmapheresis, and for all these cases, if the patient has a flow cytometry crossmatch positive above, like for example, 1 out of 32, 1 out of 64, we've never seen the titer in the flow cytometry crossmatch to decrease. No. And the MFI sort of like have like these fluctuations, but the titer in the flow cytometry assay, the crossmatch, never decreased below 1 out of 32. It's a very high risk, and this patient was not able to proceed to transplant. So we have like this general, based on seeing these highly sensitized patients. Don't know if Marcelo has this experience in titrating flow cytometry crossmatch.
Lo voy a decir en español y você me pregunta si no entiende. Não, tranquilo. Uno debería pensar que, por ejemplo, un título de 1 en 32 significa que si uno va diluyendo, para bajarlo a la mitad, una vez con una plasmaféresis, bajaría la mitad, de modo optimista, porque después tenemos el rebote. Entonces, 1,16. Entonces, uno debería tener más o menos 16 plasmaféresis como mínimo para 1 en 32. Y por supuesto es mucho más porque hay rebote. Entonces, ese es un buen valor para considerar, que justamente para mí son unos 15,000 o 20,000 MFI, dependiendo de... y por supuesto siempre referido a los loci de alta expresión, de A, B, de RB1. El cross-match de citometría de flujo, nosotros lo hacemos solo cuando tenemos DSA contra loci de baja expresión, porque a veces tenemos 20,000 MFI y tenemos un cross-match negativo. Eso pasa muy frecuentemente. Al margen de que en realidad sea un anticuerpo real, que no sea un artefacto de la prueba y demás, y que no haya prozona o lo que fuera, no tenemos nosotros por el pretratamiento, pero más o menos esa es la idea. Ustedes piensen que plasmaféresis, una sola le va a bajar la concentración de modo optimista a la mitad, que no es real, ese es el 60%, 70%, y no solo eso, uno tiene rebote y uno tiene que hacer una intervención adicional a la plasmaféresis para prevenir el rebote. Por ejemplo, alta dosis de inmunoglobulina o lo que fuese. Great. Perfecto. Y hay otra pregunta allí en el chat que para el profesor Marcelo, en trasplante haploidéntico, si priorizaría el número de mismatch o la edad del donante para seleccionar el mejor donador. Lo mejor es la edad. Mientras más joven, mejor. Por supuesto, nosotros, eso hablando de haplo, que haplo nosotros contamos 7 de 10 para abajo. Si tienes 8 de 10, y bueno, eso se asemeja más a un no relacionado, dependiendo de dónde está. Pero de 7 de 10 para abajo, mirando a ABC de RBDQ, básicamente, mientras más joven, mejor. Por supuesto, el más joven que estén dentro de un rango de edad. O sea, si tú tienes 2 hermanos, que uno es de 22 y otro de 32, para mí no hay mayor diferencia. Sí, lo que uno va a utilizar en dar prioridad van a ser otros factores, como el número de embarazos, si fuera una mujer, si fue el estatus de CMV. Por ejemplo, un adulto que es CMV negativo, a mí me da la idea de que no va a responder a citomegalovirus, entonces no va a proveer una protección contra CMV. O sea, esos son los factores impuestos, y en algunos casos en nuestros centros utilizan la compatibilidad ABO, sobre todo para algunas enfermedades donde tienen un injerto más difícil, ¿verdad? Donde se ha probado que hay un riesgo de pérdida mayor. Entonces, en algunos casos miran a ABO también. Pero siempre la edad, no importa, siempre un haplo. Esa es la regla de oro hasta ahora. Ahora con post-transplant ciclofosfamida es otra cosa. For example, Marcelo, there is a huge interest in this new model of qualitative HLA mismatches in haploinsufficiency that was published with Frank Fuchs in Blood a few years ago. The B-leader matching, the DR mismatching, the deviated direction, the non-permissive one. What is your thoughts on this specific model? Because recently, this model was not validated in a cohort of EBMT. The Carfon-Dabat study. What's your thought? Because I see several clinicians trying to use this approach. So, do you want me to do it in español? ¿Va bien? Okay. Okay. Estoy entendiendo, sí. En realidad, el B-Leader, si tú miras el nuevo paper de inmunopeptidomas, entonces el B-Leader correlaciona con los inmunopeptidomas. Entonces es la pregunta del millón.
el B-líder es un marcador The indirecto proxy. de asociación más que el inmunopeptidoma. Y la pregunta también que es importante es con APLO en post-transplant ciclosofamida, ¿cuál es el problema? Y para mí el problema es recaída, relapse. Entonces, todo lo que era malo cuando hacíamos trasplantes 10 de 10, all that was bad, now may be good, may not be that bad en prevenir relapse, recaída. Por ejemplo, está el caso del T-cell epitope immunogenic, que disminuye el riesgo de recaída. Entonces, creo que para mí está un poco la moneda en el aire, the coin is up in the air. We don't know, no sabemos exactamente cómo va a terminar. Yo creo que la clave va a ser entender la función de los inmunopeptidomas y, por ejemplo, ver que ciertos alelos puedan presentar, a lo mejor de una manera mejor, péptidos que lleven a enfermedad graft versus leuquimia. Entonces, probablemente esa sea una de las avenidas. Yo creo que con la ciclofosfamida, el efecto de HLA con riesgo a injerto contra huésped se disminuye tremendamente. Entonces tenemos la otra complicación que es recaída, diría yo, en enfermedades malignas, por supuesto. Antonio, ¿querés comentar esas dos preguntas que están haciendo en el chat, las dos últimas? Sí, hay una pregunta de Carmen, Dr. Carmen Bonfim. Ella ha preguntado por qué ciertos centros de trasplante no parecen se preocupar demasiado con los test de DSA contra locus DP. Y si probablemente Alberto o Dr. Marcelo Fernández concordan con esto y Lidia, y si debemos siempre testar el DSA si tenemos solamente mismatch en DP. ¿Qué piensa disso? Alberto, você quer falar primeiro? Okay. Few years ago, Marcelo have shown a very large study in the MD Anderson that DSA against DP was associated with primary graft failure. Here in Curitiba, we published 1 year ago a paper that most of the DSAs associated with primary graft rejection was against HLA-DP. We do know that several DPB1 alleles have like this high expression, low expression, different like expression profiles. So there are very, very few data showing that this can correlate with clinical risks. But we believe that we have to consider, yes, to screen HLA-DP assessment when you have like a 10 out of 10 with DP mismatch. It's like a routine in our center, and actually is present in the NMDP guideline. Don't know if Nidia and Marcelo can further comment. I think it's very important to consider. Ok. Carmen, eu acho, espanhol então, yo encuentro que muchos de los datos históricos muchas veces tienen limitaciones de quién hizo el estudio y cómo. Entonces, si tú vas por los de Minnesota que decían DSA no es importante para cord blood, y ellos llamaban 500 MFI. Entonces, claro, si tú dices, defines DSA con 500, para mí decía, eso no es importante. Pero ellos decían, ellos no es importante porque encontramos DSA, hallamos DSA y no encontramos un impacto en graft failure. O sea, es una cuestión histórica de los datos. Y muchos centros van por lo que leen. Y la otra realidad, Alberto, es que los vendedores también han incrementado la sensibilidad de los métodos. Entonces, lo que antes hallábamos que eran 300 o 3.000 o 4.000 MFI, cuando publicamos en MD Anderson, ahora son 20.000 cuando no tenemos más prozona y demás. Entonces, es un poco que uno tiene que juzgar esos valores en base a las pruebas actuales que tiene el laboratorio, ¿verdad?
pero yo estoy seguro que sí, con DP tienes que pensar también que no solo el anticuerpo es el que va a causar, sí, sin duda va a causar el anticuerpo, pero si tú usas un producto movilizado con muchas con un GRAF abundante, el riesgo de rechazo es menor porque tienes una mayor dosis, y la otra cosa es que una parte va a absorber el anticuerpo y algunas de las que sobreviven van a ser engraft. Entonces, hay otros factores además de los MFI. Es el sistema inmune conservado del paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene buena, good ADCC, que puede, cuando hay anticuerpo antígeno, y tiene una buena capacidad de eliminar eso, va muy bien, va a rechazar muy rápido. Y otro que tiene un sistema inmune comprometido va a ser de otra forma, va a permitir que no va a haber, no va a disminuir el riesgo de rechazo. O sea que son varios factores. Pero sí, lo que creo es que ha evolucionado un poco la detección de anticuerpos y tenemos que ser cuidadosos. Y, por ejemplo, lo que Alberto comentaba de cuando hacemos un crossmatch, el crossmatch nos dice la verdad. Por supuesto que no sea un artefacto de autoanticuerpos o lo que sea, pero sabemos que ese anticuerpo se está uniendo a las células del donante. Ahí también me gustaría a mí complementar que, por ejemplo, antes, cuando se hacían los DCAs y a lo mejor aparecían reactivos, o al menos acá en el centro, aparecían reactividad contra DQ o contra DP, pues no servía mucho, no se tomaba mucho en cuenta porque no teníamos incluso la tipificación de DP, sobre todo aquí que se hacen de donadores de haploidénticos con relacionados. Entonces no servía de mucho tener DCAs que nos mostraran una reactividad contra DP, DQ, y la parte clínica los pasaba un poco por alto porque decían, bueno, igual no son tan importantes o no están relacionados, y aparte ni siquiera tengo la tipificación del HLA del donador para DQ ni para DP. Entonces sí, lo que ahorita se está intentando migrar es en estratificar estos riesgos, ¿no? ¿Qué tan riesgoso puede ser que tengas por ahí un alelo reactivo con 1000 MFIs versus que el paciente esté sensibilizado con muchos LOCI, para todos los LOCI, y si realmente en qué grado están esos MFIs, si esos alelos comparten epítopes reactivos, cómo podemos nosotros categorizar ese riesgo y también tener a la conciencia de que la prueba de los anticuerpos anti-HLA pues no da realmente que la afinidad, digamos, del anticuerpo contra el antígeno, ¿no? O sea, ya a nivel más biológico, esa es como una aproximación en la prueba, pero no sabemos si realmente se va a unir ya a nivel biológico y si va a dar activación del complemento y demás, ¿no? Entonces son ciertas limitantes que se tienen de la técnica, pero que son buenas tener a consideración porque ya ahí entra esta otra parte, como dice el doctor Marcelo. Si estás ahí en duda y trae un anticuerpo que aparentemente sí está dirigido contra el HLA del donador, pero tiene MFIs bajos, entonces ahí sí dices, bueno, vamos a sugerirle la prueba cruzada, ¿no? Por citometría y ver una aproximación un poco más biológica de cómo sería esa afinidad del anticuerpo contra el antígeno del HLA. Perfecto, gracias. Mariana, hay una última pregunta de Sandy Mireia. Eh, Aparte de la técnica PUSTR para control post-trasplante de médula ósea, donante no relacionado, ¿qué otros marcadores se estudian? Nidia o Alberto. Hay unos que, bueno, por STR supongo que habla del quimerismo, ¿no? Para evaluar pues el trasplante después el marcador de quimerismo para el trasplante, que son los short tandem repeats, ¿no? Hay otras técnicas que se utilizan ya ahora, secuenciación, pero yo no tengo el expertise, no los he abordado en el laboratorio, pero sé que ya hay otros kits, digamos, que manejan pues otros marcadores donde se puede tener un poquito más de sensibilidad, sobre todo porque a veces en la clínica nos topamos con que tiene un quimerismo evaluando los STRs, los alelos de los STRs, un quimerismo del 100%, pero a lo mejor por citometría le sale que hay una mínima residual todavía detectable y el paciente está mal, ¿no?
Entonces, por eso es que se están proponiendo otro tipo de técnicas ya a nivel de consecuenciación, para detectar otros marcadores que nos puedan dar un poquito más de sensibilidad, pero no tengo yo ahorita el expertise de haberlos probado. No sé si el doctor Marcelo tenga ya alguna referencia al respecto. Dos comentarios. Uno es muy informativo usar las subpoblaciones para evaluar quimerismo, sea por STR o sea por secuenciación masiva. Sin duda, uno teniendo la enfermedad de base del paciente y esperando una recaída, digamos, mieloide, entonces si uno se enfoca en la población CD15, va muy bien y tiene mucha más información tempranamente de una posible recaída, ¿verdad? Y eso sea por STR como por NGS, ¿verdad? Ahora también, si uno utiliza NGS, en términos prácticos, el STR por debajo de 1% o por encima del 99% no tiene una precisión para determinar si hay recaída o si hay un injerto completo, ¿verdad? Con esta metodología de secuenciación masiva, uno puede aumentar 10 veces o 50 veces la sensibilidad, y entonces uno podría comenzar a ver recaídas mucho más tempranamente, pero los datos no están ahí. No hay estudios todavía de decir, oh, esto estaba a 99.80% y ahora se movió a 99.50%. Tengo una recaída. ¿Y cómo es de predictivo eso? Eso no, pero sin duda creo que el potencial está ahí con los nuevos métodos de sensibilidad incrementada en para las recaídas para las pruebas de quimerismo. Creo que sí. Cuando yo veo 99, yo creo que es más o menos 1%. Puede ser 98 o puede ser 100%. Básica con STR. En general, eso es como lo vemos nosotros. Eso es un promedio de cada uno de los marcadores que escogemos que sean informativos. Just to add, is just one topic. Here in Brazil, chimerism testing is not covered by the public health system. So very few programs has this chimerism assessment. It's very difficult, especially in haploidentical transplants, that you have like a poor graft function, very common, and you need to differentiate from primary graft rejection. The few labs that perform chimerism tests use the STR because it's more affordable. However, some at IGEM in São Paulo, where I work also, they have like the CardX NGS kit. It's a very, very high sensitive one. And when the STR kits like have doubtful, they use the CardX NGS kits. It's a very, very nice one. And adding with you mentioned, Marcelo, there is I think, prospective trial with CardX and Urea and Monzer al-Malki, studying if like this highly sensitive NGS is an early predictor of lapse. And the early results show that it appears that this highly sensitive can detect like very, very the beginning. So it's expensive, but may be highly clinically informative. It's interesting. Porque para ustedes, los que hacen trasplante, tener la idea de que va a haber una recaída de acá 6 meses, les da una idea de un tratamiento de un plan para tratar eso, ¿verdad, Mariana? Si tú supieras que tu paciente va a recaer en 6 meses. Sí, perdona, no escuché la pregunta, estaba atenta. Si tú supieras que tu paciente va a tener una recaída en 6 meses, tú empezarías a tener planes de tratamiento, alternativa y demás, ¿verdad? Con una detección más temprana, ¿verdad? Tal cual, exacto. Incluso acá le están haciendo otra pregunta, capaz que tiene un poco de relación. Aguarda un segundito. Lo que sí, Marcelo, tienes que estar 100% seguro.
100%, Exacto. Es porque que si justamente... no es, pues tú sabes, voy a trasplantarlo, no, para los pacientes es terrible llegar, tienes que estar seguro. Claro, y justamente, pero esos son los planes para decir, hago otro haplo, si realmente lo empiezas a planear, pero tienes que tener la reproducibilidad que el STR no te la da, y la sensibilidad del método. Exacto. Siempre hay que tener como la estrategia y todas las posibilidades. Y otra, estamos ya medio finalizando, y es una pregunta para Marcelo: si utiliza de rutina la evaluación de pérdida de haplotipo HLA en las recaídas post-haplotrasplante. Nosotros lo hacemos por NGS, y como hacemos las subpoblaciones, secuenciamos la subpoblación que está más enriquecida en el tumor. Y sí es útil, como mostraron, para ver justamente cuál es la alternativa. Repito el trasplante con el mismo donante, busco otro trasplante, o me olvido de esto y hago otra cosa como una quimioterapia, ¿verdad? O una hora o una inmunoterapia en estos días, ¿verdad? Entonces yo creo que justamente se hace en determinados casos específicos, cuando está la opción de hacer un trasplante o no hacerlo, cuando existe un tratamiento alternativo, o elegir otro donante o repetir el donante. Si lo hacemos, y lo hacemos por NGS de la misma forma que lo hacemos con el tipaje, pero lo que uno debe hacer es la población que está enriquecida en tumor. Perfecto. Bueno, estamos ya medio en tiempo. No sé si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta más. Alberto, Nidia, el profesor Marcelo, Francisco Antonio. Si no, Solamente parabenizar, congratular a todos los presentadores y los panelistas, doctor Marcelo, y a todos que pudieron venir acá. Y como dice el doctor Francisco Barriga, fue un suceso. Tuvimos más que 100 participantes. Infelizmente, el límite de participantes fue 100. Entonces, la próxima vez intentaremos poner no límites para la participación. Muchas gracias a todos. ¿Puedes hacerlo wrap up, Mariana? sí. No, queríamos decir Gracias. que hubieron Vale. 100 asistentes, pero y que sabemos que quedó gente afuera. Y bueno, quedó grabada, vamos a tratar de compartir, si los expositores nos habilitan, que se pueda compartir esta grabación, las presentaciones. Y ya les vamos adelantando que en noviembre vamos a tener la última webinar del año, que va a ser de prevención de infecciones en el trasplante. No sé si, Francisco, querés finalizar. De mi parte, agradecer a mis compañeros que en la coordinación y en la moderación, y bueno, las excelentes exposiciones de Alberto, Nidia, y toda la experiencia de Marcelo, que esperamos verlo por estos barrios, y la verdad que nos encantaría traerlo a Uruguay. Fue muy clara su presentación. Muchas gracias a todos. Creo Mucho que es gusto mejor y que hasta nos pronto. vayamos a Hawái. Claro, yo me voy a la playa ahora. Hasta luego. Ya, que Hasta estén pronto. bien. Gracias. Adiós, chao, chao. Muito obrigado Hasta luego. pelo Muito convite. obrigado. Parabéns Tchau. pelas Chao, apresentações. Alberto, abrazo. Chao. Abraço, Muito até o prazer ASHE. a todos. Muito gusto. Muito prazer de ver a vocês. Você também. Nos falamos no ASHE. Sim. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Luego, bye bye.